No es fácil encerrar en una charla la vida y obra de John Ford, pero siempre se puede hacer un comentario acerca de su perfección y de su asombrosa carrera, que es como una estrella que pasa por el firmamento arrojando destellos cada vez mejores, ¿no? Entonces, para empezar, John Ford es un personaje que siempre ha sido como mal visto por la izquierda, por la crítica, y cuando no es cierto, ¿no? Porque su vida pues ha intervenido a favor de la libertad en causas de todo tipo, incluido en la guerra de España, que hizo documentales para la República. Y bueno, y siempre que ha habido una guerra en Estados Unidos, allí estaba él al frente de las tropas, rodando documentales que luego se llevaban premios y se llevaban el Oscar. Y bueno, pues es un personaje que su carrera, de lo único que ha tratado es de los acercamientos a la condición humana desde las posiciones más liberales, ¿no? Entonces, ya cuando hizo La Diligencia, que es un clásico de los clásicos, del año 39, pues su primera película es del año 17 y resulta que ya llevaba 100 películas hechas, de esas que se hacían de 3 rollos y de 4, y de unas maneras de inventar el cine muy originales, porque se cuenta que salían de California a caballo durante 4 o 5 días o una semana o lo que hiciera falta, y se iban al Valle de la Muerte con unos rollos de película, y allí con un John Wayne jovencito y los secundarios que luego serían famosos en sus películas, pues rodaban y se traían lo que podían y montaban aquello, y eran películas hechas de la manera más directa, que era que los propios autores iban a caballo a hacerlas, ¿no? Pero bueno, luego ya entrando en los momentos de la plenitud, que puede ser a partir de El hombre tranquilo, cuando ya se lleva todos los Óscares y cuando ya entra a la puerta grande, pues John Ford ha tocado todos los temas, ha tocado toda la literatura americana, desde los tiempos de John Steinbeck con Las uvas de la ira o con La ruta del tabaco, o ha hecho las películas de marineros o de todo tipo, ¿no? Y Mogambo, aquella de aventuras en África. Y no siempre es un militarista, aunque hoy día cuando se ve rodar a los equipos estos del cine de los grandes como Spielberg, pues son operaciones, es como ver maniobras militares, donde un montón de personas que rozan las 200, pues cada una en su sitio hace su labor perfectamente. Y bueno, es una cosa muy extraña ver funcionar al cine con los aprendizajes de los tiempos de Ford, que era otro metódico y organizado, que sobre todo pues era el rey de los planos generales, que es lo más difícil de hacer en cine, las vistas grandiosas de los paisajes, en donde los personajes van por allí perdidos, pero también sabe acercarse a la intimidad de las historias, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues el final de The Searchers, cuando John Wayne sale por aquella puerta que con el horizonte que está abierto a todo, y luego pues a medida que se va acercando al final de su vida, John Ford va mejorando, y las últimas películas, como siempre en los grandes, pues son las mejores, ¿no? Porque por ejemplo tiene Siete mujeres, que es la película sobre la libertad femenina, y donde la violencia y donde tantas cosas de la opresión pues se manifiestan de una manera hermosa y perfectamente contada, y es una de las películas de esas que no hay nada que decir porque están perfectas, ¿no? Y luego es curioso que un hombre que ha hecho tantas películas del oeste sobre el séptimo de caballería y sobre la importancia de atacar a los indios, que eran los malos, su anteúltima película es El otoño del Cheyenne, que trata de todo lo contrario, o sea, es un canto a los indios y a su cultura y a su sensibilidad, y incluso el malo es el terrible hombre blanco que les ataca y les destroza, ¿no? Entonces, El otoño del Cheyenne es una película tristísima, larguísima, y que es como el testamento de Ford, es una cosa inesperada, de una amargura total, y el punto de vista de los indios de repente pues resulta grandioso, y es una tragedia, y es una película que no tuvo demasiado éxito, pero que es de las mejores suyas, ¿no? Y luego ya pues no sé, los momentos vitalistas de su final también son grandiosos, como La taberna del irlandés, Donovan Reef, que es esa que rueda en Hawái con John Wayne, que no trata prácticamente de nada, es un divertido camorrista que lucha por la mujer más guapa y por esas cosas que pasan, es una especie del hombre tranquilo, pero esta vez cabreadísimo,
que sigue siendo tranquilo, pero que en el momento que le sacan de sus casillas es capaz de todo. Y bueno, pues dentro de ese mundo de John Ford y su maestría asombrosa y sus alturas, que siempre que en las sesiones de cine de sesión continua o de programas dobles nos entraba un John Ford, pues volver a ver Río Grande o volver a ver cualquiera de sus numerosas películas, hubo unos años que era una juerga, ¿no? Y yo pues me he pasado muchas películas de John Ford anotando cosas que luego en la escuela de cine pues te valían para lo que te preguntaban, y de cosas de ambientación y cosas de encuadres, y bueno, era un lúcido personaje que contaba las historias con una grandeza asombrosa y con una maestría pues sin igual, ¿no? Y luego es curioso que cuando muere solo se retira allí a su desierto y solo permite el acceso de su amigo Howard Hawks en esa famosa cuartilla que publicaron los de Cayers, que ya he comentado aquí, en donde Ford pues demuestra una vez más su grandeza y su tranquilidad, incluso para despedirse, ¿no? Y bueno, pues dentro de la historia del cine pues no se puede hablar más que de John Ford, con aquella frase que le preguntaron a Orson Welles quiénes eran sus 3 mejores directores de la historia del cine, y dijo pues John Ford, John Ford y John Ford. Y bueno, pues veamos las películas de John Ford, y además en el YouTube hay muchas cosas que se pueden ver sobre su obra.